¿Qué significa trabajar con evidencia científica? ¿Se puede usar la psicología o la llamada psicología científica en un contexto terapéutico? Vamos a empezar. Vamos a dividir o a diferenciar, mejor dicho, lo que es la psicología de la psicoterapia. A priori podemos observar que comparten una raíz o una parte de la etimología, en concreto la que se refiere a la psique. Psique viene de un lenguaje antiguo al griego que significa soplar. Quien sopla es quien está vivo. Por tanto, quien sopla es quien tiene alma, quien tiene psique. Se refiere a lo relativo a la subjetividad, a las relaciones, a los procesos mentales. Por tanto, la psicología, que significa conocimiento, es esa disciplina que se orienta a estudiar la psique, a analizar, a intentar describir, ¿no?, lo que es la subjetividad, la relación, la psique humana. En cambio, la psicoterapia tiene por objeto el tratamiento de la psique. Partiendo de ahí, vemos que hay una diferencia significativa, pese a que de origen puede haber una relación íntima, porque comparten objeto. Los psicólogos son los expertos en la conducta, el comportamiento, los procesos mentales, y los psicoterapeutas son los expertos en el tratamiento de esta subjetividad, estas relaciones. En definitiva, estamos hablando de dos disciplinas distintas. Si estudiamos en qué momento de la historia surgen lo que hoy en día se asimilaría a una de estas dos disciplinas, en concreto a la psicoterapia, vemos que en el siglo V a.C., un personaje llamado Antífonte, de Atenas concretamente, ya dentro de su llamado arte consolatorio, empezó a desarrollar una serie de habilidades que podríamos considerar relativas a la comunicación terapéutica. Por tanto, la psicoterapia ya encuentra su origen en el siglo V a.C., como veremos más adelante, en relación al uso de un método como es el socrático, que es el que configura la terapia cognitivo-conductual, el que sostiene, mejor dicho, la terapia cognitivo-conductual. Recordemos que en el siglo V a.C., Antífonte ya empezó a usar el arte consolatorio. Podemos ver que en el siglo III a.C. los estoicos ya hablaban de el intento de controlar las pasiones, o lo que sería similar las emociones, mediante la razón. Algo muy similar a lo que podríamos ver en la terapia cognitivo-conductual. En el siglo I a.C., Quintiliano, dentro de sus instituciones oratorias, ya creó la llamada retórica somática. Y posterior a Cristo, como conocemos los que nos dedicamos al ámbito de la terapia, San Agustín, siglo V después de Cristo, ya empezó a intentar sistematizar una serie de formas de acercarse al sufrimiento, a la consolación, al duelo. En definitiva, es una disciplina que tiene raíces anteriores a lo que hoy es la psicología. Podríamos decir que ya Sócrates, Platón y los pensadores estoicos, como podrían ser Epícteto o Séneca, ya hablaban de, bueno, pues ya hacían teorías acerca de la psique, pero dista mucho del método que usa la psicología. Por tanto, podemos considerar que la psicoterapia es anterior a la psicología. En concreto, la psicología nace con Wundt, que es el padre de la psicología moderna, el año 1879, con la fundación del primer laboratorio experimental en psicología, en Leipzig. En concreto, Wundt tenía como aspiración
crear leyes generales que pudieran explicar el comportamiento. Como podréis deducir, Wundt murió sin establecer ni conseguir descifrar ni una ley general sobre el comportamiento ni la conducta. Es decir, le fue imposible, la voluntad por la que fundó ese laboratorio no tuvo éxito. Hoy en día podríamos concluir que no hay ni una sola ley general dentro del campo de la psicología que sea universal y que se aplique a todos los sujetos. Por su lado, 20 años después, Freud, en 1899, publicó su libro La interpretación de los sueños, con el que fundó el psicoanálisis. Freud tenía por objetivo, a diferencia de Wundt, que el objetivo de Wundt era estudiar, analizar y describir, Freud se propuso un objetivo distinto, que era comprender, interpretar para intervenir en estos procesos humanos. Freud no quería analizar ni quería usar, como Wundt, el método científico para establecer unas leyes generales, sino que quería comprender eso que iba por dentro de lo aparente, ¿no? Ese fondo del que ya había hablado Nietzsche o otros autores, como es el inconsciente o la intuición, ¿no? Las pasiones más internas que escapaban a lo medible o a lo observable. Es importante distinguir, es un hecho muy importante, el distinguir entre ciencia, tecnología, o técnica y práctica. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de psicología científica y la psicoterapia se dedica a la práctica no admite el acto de hacer ciencia. Por tanto, tenemos que diferenciar dentro de lo que es la ciencia del método científico. ¿Por qué? Porque el uso del método científico no implica que la disciplina que use el método científico sea científica. Científica en el sentido puro. Una ciencia social usa y puede usar el método científico, pero no por usar el método científico automáticamente estamos delante de una ciencia. El uso del método científico, a diferencia de la ciencia, que la ciencia es un corpus de conocimiento riguroso y que parte de unas leyes que son generales, que son universables, que pueden ser falsables, el método científico es, como el mismo nombre indica, una forma de, mediante unas normas estrictas, un rigor científico, busca crear conocimiento científico. Por tanto, el método científico dentro de la psicología lo que busca es que estos conocimientos que surgen en el sí de las investigaciones tengan una validez, ¿vale? Que sean rigurosos y por tanto que no se basen en una fe, en decir yo creo que esto funciona porque lo he hecho muchas veces, sino en un rigor metodológico, en asegurarse que esto que estamos comprobando pues tiene una validez. No obstante, hay una serie de circunstancias que dificultan conseguir este valor metodológico, como son los actos de fe, como podríamos encontrar a la hora de controlar las variables. Porque en psicología lo que medimos es la subjetividad. Por tanto, debemos tener un a priori, conocer, ser conscientes de unas limitaciones, como son que la persona, a la hora de responder un test, puede no decirnos la verdad. Primer acto de fe.
¿La persona nos está diciendo la verdad? ¿Eso que observamos es lo que está pasando dentro de la subjetividad de esa persona? Primer acto de fe. Segundo acto de fe. ¿La persona tiene acceso fidedigno a esta subjetividad? ¿Está en un momento donde puede acceder a esta subjetividad? Tercer acto de fe. La persona, el sujeto 1, por ejemplo, podría ser Manolo, cuando pone un 7 en la escala que sea, un 7 en la puntuación de malestar, ¿es equivalente al que pone Rosa? Es decir, ¿es lo mismo un 7 en Manolo que un 7 en Rosa? Bueno. Cuarto acto de fe. Si el 60% de la explicación del cambio terapéutico se atribuye a la alianza o al vínculo terapéutico, ¿se ha separado este 60% a la hora de decir que el método que hemos usado es válido? Es más, quinto acto de fe. ¿Hemos separado qué factor de cambio se atribuye a la acción del terapeuta y qué se atribuye al método? Cuando decimos que el método es válido, ¿tenemos en cuenta que quizás se debe a la destreza del terapeuta a la hora de aplicar ese método? A la hora de valorar si el método es o no es válido, lo que importa es la calidad de las hipótesis que se formulan. Es decir, el corpus teórico será quien dé valor a las hipótesis que se crean. Podemos usar el método científico para analizar si, por ejemplo, pues los Aries son más inteligentes que los Capricornio. Pero claro, la cuestión no solo es usar el método científico, sino el valor de lo que dentro de una investigación se conoce como el marco teórico, del corpus teórico, de la inteligencia o de la profundidad del a priori teórico que tenga esa corriente que esté creando las hipótesis. Es decir, lo importante no solo los resultados que nos arroje el método científico, sino la calidad de las hipótesis que tenga el corpus teórico que las sustente. Igual en física. En física es una ciencia pura, no es una ciencia, en ocasiones, según la rama, no acaba de ser una ciencia experimental en según qué entornos, y de ahí se puede observar cómo es muy importante la calidad y la profundidad que tenga el corpus teórico a la hora de formular estas hipótesis, porque si no podemos caer en absurdidades como esta, en analizar si un Aries es más inteligente o más extrovertido o más lo que sea que un Capricornio, que un Virgo, o lo que se quiera. La otra cuestión es que para aplicar el método científico debemos estandarizar lo que estamos aplicando. Si nosotros estamos analizando la efectividad de un medicamento ante una patología, debemos dar a todos los pacientes la misma cantidad para que sea equivalente o para que se pueda comparar. Por tanto, para que este método pueda validarse de forma científica, tiene que estandarizarse, es decir, tiene que ser procesado y ser igual para todos los participantes. Es decir, son métodos que no están personalizados, son métodos que deben responder a una estandarización para poder ser evaluados. Por tanto, estamos delante de una serie de protocolos, una serie de manuales que explican cómo aplicar el método que va a analizarse o la técnica o la intervención que se vaya a analizar. En concreto, la terapia cognitivo-conductual es la que usa el estandarte de ser la que está científicamente validada. No obstante, si nos paramos a pensar
en la psicología científica podemos imaginar que entramos en una consulta y nos encontramos a un científico con una bata, ¿no? Aplicando procedimientos y técnicas bueno, pues propias de un campo científico, ¿no? Con probetas, con tubos de ensayo. Pero lo que encontramos dentro de una sesión de terapia cognitivo-conductual es el llamado método socrático, creado en el siglo V a.C. por Sócrates, que fue rescatado en los años 60 y 70 por Alan Beck. Alan Beck, en los años 60, 70 del siglo pasado, rescató el llamado método socrático para intervenir sobre los llamados errores cognitivos que veremos en posteriores sesiones. Por tanto, cuando nosotros pensamos en psicología científica, podríamos imaginarnos que hay una metodología, no sé, pues muy innovadora, terriblemente rigurosa y bueno, pues propia de una ciencia pura o de una ciencia experimental, ¿no? Con unos métodos muy sofisticados, y lo que estamos hablando es sofisticado, pero es propio del campo de la filosofía, como es el método socrático. Por tanto, cuando estos terapeutas se las dan de Marie Curie, deberíamos recordarles que lo que están usando es el método socrático, que es propio de la filosofía y no de la ciencia. Nos ponen el ejemplo de imaginaros que vamos a un médico o a un cirujano y, pues bueno, eso que nos va a hacer o a aplicar no está validado por el método científico, no es psicología científica. Y yo, siguiendo esa demagogia, pues bueno, pues entraría dentro del campo demagógico y les diría, de acuerdo, si dentro del campo de la cirugía pues se usan métodos pues contrastados, estandarizados, protocolos, todo medido al detalle, ¿no? Encima, sobre un objeto biológico, como es una rodilla, es decir, es un objeto, no es un sujeto. ¿Por qué Leo Messi no se opera con el cirujano de tu pueblo? Si lo importante es el método y no quién lo aplica, ¿por qué Leo Messi no se opera con el cirujano de tu ciudad? Pregúnteselo. Entonces, la idea es que no es solo el método. La idea es que hay un mercado detrás que se basa en intentar escalar este producto, prescindir del practicante, del psicoterapeuta, y hacer una tecnología que pueda venderse en libros, que no necesite de grandes psicólogos o grandes psicoterapeutas para explicarla, sino que se pueda aplicar, que sea un ABC, ¿no? Que llegue un paciente a una conducta, pues se le pase un test, se diga que tiene TLP. Si tiene TLP, se le aplica tal como indica pues, la tecnología que se quiere crear, el ABC, y posteriormente pues, irá a un psiquiatra, si no ha venido ya de un psiquiatra, y se le va a dar un ACT. Entonces lo que quiere es rápidamente crear un método que ahorre tiempo, que ahorre profesionales que se dediquen a la formación de terapeutas, y que pase del TLP al ABC al ACT. Pero en ningún momento seguramente se le ha preguntado a esta persona, a este cliente, a este paciente, oye, ¿qué le ocurre? ¿O qué necesita? ¿O qué espera de mi intervención? ¿Para qué? Si ya sabemos que es TLP, que se le tiene que aplicar el ABC y que se tiene cada mañana que tomar el ACT, pues ya está. ¿Para qué queremos saber más? Entonces, esto responde más a una voluntad del mercado, de la mercadotecnia, del marketing de ciertos terapeutas, que quieren poner por encima de la práctica pues la tecnología o la técnica que aplican.
Como hemos visto en el ejemplo de Messi, lo que importa o lo que debería importar son la destreza técnica del terapeuta, la intuición clínica para responder a eso inesperado o anticiparse a lo que pueda llegar a ocurrir, el criterio quirúrgico que tenga este cirujano en tiempo real, es decir, que pueda responder a esas demandas que le esté haciendo la realidad en cada momento, y la presencia profesional, que parece ser que es lo único que importa hoy en día, trabajar la presencia profesional, porque si con presencia profesional y una tecnología o una técnica que el método científico avala, pues ya es suficiente para ponerse delante de un paciente, ¿no? Entonces debemos darnos cuenta que todo esto responde más a una voluntad de vender un método para, en definitiva, poder prescindir del psicoterapeuta o darle menos importancia al psicoterapeuta y que este negocio sea escalable, que se pueda vender libros, que se puedan aplicar mediante aplicaciones móvil y que, en definitiva, no sea tan importante quién lo aplica, sino el método que se aplica. Cabe decir que los terapeutas, que a priori no nos adscribimos a una corriente cognitivo-conductual, conocemos y dominamos el método socrático, pero no lo usamos para todo. No consideramos que sea el método de elección para todo, sino que no deja de ser una técnica o una tecnología a dominar, igual que el trabajo con muñecos, igual que la silla vacía de la Gestalt, igual que otras muchas técnicas de muchas corrientes. Es decir, lo importante es tener un corpus teórico, también llamado epistemología, que sea fuerte, que tenga rigor, y a la vez un eclecticismo a la hora de usar la tecnología o las técnicas que sean convenientes en cada circunstancia. Por tanto, ¿es importante que se validen las terapias con el método científico? Absolutamente. ¿Que es todo? ¿Que la validación es todo? No, porque el método científico no deja de validar unas hipótesis creadas mediante la teorización, mediante un corpus teórico. Y este corpus teórico no debe o no debería quedarse con lo observable y medible, sino bajar a las profundidades, a la comprensión, a la interpretación de procesos muchos más complejos que escapan a un único plano de realidad medible o observable. Por tanto, es muy importante que las terapias tengan una validez empírica y que estén estudiadas para ir consiguiendo una serie de avances que mejoren el ejercicio de la intervención terapéutica. Pero no puede servir en ningún momento ni en ninguna circunstancia para desprestigiar o para hacer una competencia desleal a otras corrientes. Y menos, autodesignarse psicología científica, quien está usando algo creado en el siglo V a.C., recuperado en los 60-70, que ya hace años de esto, ya ha llovido desde entonces, para desprestigiar a los compañeros que se adscriben a otras corrientes. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias.